Lógicamente en la selva yo creo que nadie quiere vivir. La selva que es aquella a través de la cual se impone la selección natural y a través de la cual el que generalmente tiene mejores condiciones es el que dicta, ¿verdad?, el que dirige, el que lleva un poco las riendas, ¿no?, de la manada, del grupo, del mundo, del contexto en el que se desenvuelve. Parece que al ser humano nos gusta la ética, nos gusta vivir con ética, nos gusta ser tratados con ética. Y hoy, sin embargo, apreciamos de una manera más bárbara cómo se impone más bien la ley del más fuerte, cosa que siempre ha ocurrido, pero que hoy vemos quizás de una forma un poco, de una manera excesiva, de una manera, diríamos, más clara, ¿no?, que en épocas anteriores. Frente a eso no queda otra forma de respuesta que no sea la ética, porque tanto por motivos éticos como prácticos, en ninguna forma vamos a responder a la fuerza con la fuerza. No es ese nuestro lenguaje. A esa fuerza, a esa exhibición de fuerza tenemos que responder de una manera distinta, a través de la ética, a través de la no violencia, a través de la paz. Hoy es el director del Instituto por la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada y por lo tanto una persona idónea para que nos pueda introducir y enmarcar lo que va a ser esta jornada, en la que reflexionaremos sobre respuestas, pero donde tenemos que conocer bien las preguntas, el contexto. Por lo tanto, te agradecemos mucho tu presencia esta mañana y te invitamos a que nos des esta conferencia, Marco. Muchas gracias. Palabras y por la presentación que has hecho, porque además de manera muy clara, precisa, sitúas el contexto en el que estamos y lo que vamos a dedicar la mañana, ¿no?, de trabajo y de reflexión. Y bueno, la plataforma por generar este espacio donde nos podamos encontrar y ofrecer estas oportunidades para pensar juntas sobre los problemas que nos acaban afectando, que afectan al mundo, pero que desgraciadamente pues también nos afectan a todas nosotras, ¿no?, porque como sabemos, ¿no?, y como estamos sintiendo, y también es mi manera de verlo, estamos expuestos a una serie de crisis que son globales, que nos afectan a todas las personas del mundo y a la vida sobre la Tierra de manera desigual, pero que al final las problemáticas son compartidas. Y a veces, pues, quizá el principal problema que nos enfrentamos es a que las respuestas a todas las crisis y a todos los desafíos globales a los que se enfrentan nuestras sociedades, pues muchas veces no se piensan de manera global, sino que se piensan cada uno por su sitio, ¿no?, como decía antes Federico, pues en esa lógica de la selva, ¿no?, donde que sobreviva el individuo como pueda y se aplique la ley del más fuerte. Entonces, para mí, hoy quería simplemente, si no me equivoco, tengo unos 25 minutos o así, ¿vale?, para no extenderme demasiado. Federico, por favor, avísame cuando me queden 5 minutos y sé estricto con eso, que si no yo me puedo enrollar muchísimo, ¿no?, y no es el plan. Mi idea en este inicio de la mañana es situar una serie de reflexiones en torno a las 4 o 5 principales problemáticas, ¿no?, a las que se enfrenta el mundo y nuestro planeta y las personas y los seres vivos, ¿no?, que lo habitamos. Se habla de policrisis, se hablan de crisis multidimensionales que están interrelacionadas, ¿no? Hablamos de crisis ecosocial. Evidentemente eso tiene que ver con un colapso ambiental, social, pero que está muy relacionado también con otra gran crisis que es la de nuestro modelo económico, ¿no? Un modelo económico que genera muchas desigualdades, que contribuyen a esas problemáticas también ecosociales y que también están relacionadas pues, con un auge del militarismo, del armamentismo, que evidentemente está relacionado con el modelo económico, de explotación de recursos también, y con, que nos generan, que nos plantean a las comunidades humanas una serie de
desafíos también y al final de elecciones. Es decir, todas estas crisis nos van poniendo frente a decisiones que tenemos que tomar como sociedad y que determinan también un poco los resultados y el modelo de futuro que estamos pensando, ¿no? Además de estos tres que he mencionado, incluiría también, por ejemplo, la cuestión de los nuevos desafíos que plantean las fronteras tecnológicas, ¿no? Desde el punto de vista de la ética, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la robótica, la neurotecnología, son cuestiones que nos tienen que plantear, bueno, tenemos que plantearnos, ¿no?, cuáles son las responsabilidades, cómo se va a gestionar este tipo de conocimiento y estos modelos tecnológicos para, como os decía, crear sociedades que puedan sobrevivir, que sigan reproduciéndose sobre el planeta y que, bueno, que estas tecnologías al final puedan facilitar esa vida, ¿no? Y no lo contrario. Claro, todas estas crisis pues al final también nos abogan a una crisis también global que tiene que ver con la gobernanza, el modelo de gobernanza global. Cómo se organizan las relaciones en el mundo, la política, y no solamente a nivel de Estados-nación, en las relaciones internacionales, sino también nuestros propios modelos de relaciones dentro de los Estados-nación, ¿no? Eso ahora que estamos viendo como un problema muy relevante y muy inmediato, que es lo que conocemos como la crisis de la democracia, ¿no? Bueno, es un problema porque está poniendo en cuestión muchos de los valores que teníamos asumidos y que eran compartidos y que ahora, pues, de determinadas opciones políticas y de determinadas opciones económicas, esto se está poniendo en cuestión, ¿no? Y nos obliga a pensar, bueno, cómo abordarlo y qué tipo de sociedad queremos crear en el futuro. Por lo tanto, todas estas crisis, al final, lo que nos están mostrando es una sociedad internacional y unas sociedades que sufren múltiples violencias que vienen no solamente de las violencias directas que hemos podido ver o que podemos ver en Ucrania o en Palestina, sino que tienen que ver también con unas estructuras económicas, políticas, que generan violencia, desigualdades, diferentes oportunidades para las personas, también unas violencias estructurales que justifican que eso se pueda producir, es decir, la explotación de unas personas sobre otras solamente se puede producir si lo justificamos en base a que todas las personas no somos iguales, que hay unos que somos privilegiados y somos mejores porque seamos blancos, porque tengamos una religión u otra, o porque seamos más listos, y el resto pues no tiene que tener los mismos derechos, privilegios, etc., ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que, como digo, que todas esas violencias y esas estructuras están presentes y nos están empujando, ¿no?, a estas crisis que están interrelacionadas y que se presentan como desafíos muy importantes, ¿no?, a los que da respuesta desde la ética. Para mí hay dos cuestiones fundamentales en todo esto. Por un lado, y todo esto tiene que ver mucho con la noción de seguridad. Todo lo que tiene que ver con las cuestiones ambientales, con la crisis ecosocial, incluso con los modelos económicos, con el tema del militarismo, con la tecnología, todo esto tiene que ver con la manera en la que entendemos la seguridad. Si la entendemos como tradicionalmente se viene haciendo, ¿no?, que es una seguridad que se habla de la seguridad nacional, la seguridad de los Estados-nación, bueno, pues la entendemos desde unas posiciones diferentes. Así entendemos la seguridad como una seguridad humana que priorice la vida, los derechos de esas personas y el sustento de las poblaciones. Entonces yo creo que el principal desafío que tenemos es un esfuerzo porque conscientemente seamos capaces de transitar de esa seguridad, de esos modelos de seguridad tradicionales, a unos modelos de seguridad que pongan la vida en el centro, ¿no?, de las personas y de las comunidades. Y la otra cuestión tiene que ver también con una cuestión cultural, ¿no? Nosotros hemos sido educados en una cultura de la violencia y nuestras sociedades son profundamente violentas. Quizá la ley de la selva no se aplica de manera tan clara, pero sí que estamos acostumbrados y mucha gente lo que entiende es la supervivencia del más fuerte, ¿vale?, del poderoso.
eso tiene una profunda connotación violenta, ¿no? Y se justifican esas posiciones de diferentes maneras, ¿no? Lo que ya desde hace 20 años, ¿no? Desde la UNESCO se está trabajando en eso y se abogaba por la extensión de la cultura de paz, ¿no? Y de entender que para la supervivencia de la vida y para la construcción de sociedades pacíficas necesitamos entender que nuestras relaciones tienen que transformarse por el bien de todos, que tiene que aplicarse la ética de los cuidados y que de esa manera pues, conseguiremos sobrevivir en el planeta, ¿no? Entonces, este es, digamos, que es un poco el punto de partida. Estas crisis tienen quizá por el momento en el que se están produciendo, el momento en el que nos encontramos, adquieren una gravedad mayor que en otros momentos de la historia, ¿no? Un compañero colombiano siempre hablaba de que, claro, vivimos en un momento en el que todas estas crisis realmente suponen una amenaza para la vida, humana o no, sobre la Tierra. Por supuesto, sabemos lo que puede provocar el cambio climático y todas esas crisis ecosociales, ¿no? Pero incluso yendo más allá, ¿no? La manera de hacer la guerra ha cambiado, el tipo de tecnología que tenemos y de las armas para hacerla ha cambiado y hoy día determinados tipos de conflictos pueden escalar hasta extinguir la vida sobre el planeta. Eso eran situaciones donde hace varias décadas atrás pues a lo mejor no era posible, ¿no? Es una situación que se ha dado en el siglo XX y sobre todo que ahora mismo vuelve a resonar con fuerza, ¿no? Sin ir más lejos, estos días se está hablando en Múnich, ¿no? En una conferencia de seguridad europea sobre el rearme y el paraguas nuclear y de nuevo hablando de la distensión nuclear, ¿no? Eso es un lenguaje que ya se había olvidado y que estamos recuperando, ¿no? De los peores tiempos de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, esa disuasión nuclear, y eso es un peligro, como os digo, real para... Eso es una situación que en otros momentos históricos, ¿no? Pensando que la vida en la Tierra pues, tiene una larga tradición y que nosotros somos los últimos herederos de esa larga tradición, pues nunca se haya planteado en esos términos, ¿no? Y sin embargo, la necesidad de respuestas y la urgencia de buscar soluciones a esto se debe, como digo, creo yo, a una necesidad de la propia supervivencia de la vida sobre la Tierra. Bueno, evidentemente, y quizá lo que en los últimos años ha estado más visible en las conversaciones, en los debates públicos, ha sido la cuestión de la crisis ecosocial, ¿no? A la que había que darle una respuesta planetaria, es una responsabilidad planetaria, y desde ese lugar pues, se han ido construyendo bueno, respuestas y buscando soluciones a esos problemas, ¿no? Federico probablemente luego podrá hablar mucho de esto. El otro día en el Instituto de Paz y Conflicto le escuchamos una conferencia maravillosa sobre este tema. Y yo aquí traería dos cuestiones importantes, ¿no? Por destacar dos cosas, para poner en evidencia esa urgencia. Una es que lo que nos indica la ciencia es que la mayoría de las especies sobre la Tierra estamos viendo una pérdida de diversidad, estamos viendo que hay un declive de las especies sobre la Tierra. La única que parece que está creciendo más es casi la humana, pero hay otras muchas especies, la mayoría, que han llegado a un límite y empiezan un declive en su número, en su tamaño. Eso es una evidencia, digamos, directa, ¿no? De cómo esa biodiversidad se está afectando por esos cambios, ¿no? La otra evidencia que tenemos, pues tiene la forma de la injusticia ambiental. Es decir, los efectos de la crisis ecosocial no son los mismos, no se distribuyen de manera igualitaria entre todos. No todas las personas están expuestas de la misma manera al cambio climático, hay distintas vulnerabilidades, pero también hay distintas responsabilidades en los causantes o los mayores contribuyentes a que esta crisis climática pues, se esté produciendo. Entonces, a la hora de buscar soluciones, pues también hay que contemplar que no todas las personas tienen, y no todas las sociedades tienen las mismas responsabilidades, y eso también tiene que ser considerado, ¿no? Las cifras para los últimos años nos indicaban, ¿no? Que se calculaba que en torno al 10% de la población mundial
es la responsable, por ejemplo, del 77% de las emisiones asociadas, ¿no?, a los gases de efecto invernadero y de las emisiones de carbono a la atmósfera, ¿no? Por lo tanto, claro, el camino debería de ir no solamente a limitar, por ejemplo, esas emisiones, sino también a que pues, los que las contaminan pues, las limiten más, ¿no? Eso es algo que nos suena, pero que el mundo parece que va en otra dirección, porque si yo no me equivoco, ayer estaba Trump, o ayer o anteayer, el señor Trump, presidente de Estados Unidos, anunciaba que Estados Unidos iba a dejar de cumplir con los acuerdos que había adoptado para limitar las emisiones de esos gases, ¿no? Bueno, están adoptando una posición egoísta y negacionista, en cierto modo, ¿no?, de este cambio climático. Bueno, por lo tanto, desde una posición y desde una ética ecosocial, pues habría que pensarse, primero, que se protege. Porque ya tenemos que pensar no solamente en proteger especies o ecosistemas completos, sino lo que tenemos que buscar es la protección de la integridad del planeta, ¿no?, en su conjunto. Y también, como os decía, establecer esas responsabilidades comunes, pero también diferenciadas. Aquí, por ejemplo, desde la UNESCO, pues, se emitió hace unos años pues, una declaración de principios éticos en relación al cambio climático que aborda estas cuestiones y que señala, por un lado, la interdependencia, que es cierto, pero también habla de la responsabilidad intergeneracional, ¿vale?, que es importante. No solamente esto es una cuestión que nos afecta hoy a nosotros, sino que también tenemos que pensar en los que están por venir, ¿no? Nosotros estamos utilizando la tierra en usufructo, ¿no?, como podríamos decir. Y luego hay propuestas muy interesantes que desde la Investigación para la Paz también se han ido incorporando y que tiene que ver con la ética de los cuidados, ¿no? Esto es una cuestión que se ha puesto sobre la mesa en el ámbito ambiental, el ecofeminismo, y que habla de la necesidad de garantizar esa sostenibilidad de la vida y de poner esa vida en el centro de la política y de la economía. Tenemos que transformar nuestras estructuras políticas y económicas para que garanticen esa reproducción de la vida sobre la Tierra. Y sobre todo, también, por supuesto, hablan también de la interdependencia, pero también hablan de una cuestión, ¿no?, y es la incorporación de todos y de todas a esa responsabilidad, pero también señala la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad en la reproducción social. Es decir, el Estado como una herramienta que garantice que esta sostenibilidad de la vida se produce, pero, evidentemente, un Estado que transforme sus estructuras y sus políticas para poner en esa política y en esa economía a la vida en el centro. Bueno, de manera, como veis, voy hablando de cuestiones muy generales porque tampoco tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero al final la idea es plantear un marco de discusión donde seguro que en la mesa redonda se puede ir avanzando ya en la dirección que vaya interesando, ¿no? La segunda crisis, ¿no?, que estamos viendo y que está muy relacionada con esta cuestión ecosocial es la del modelo económico global, ¿no? Un modelo económico pues, que fundamentalmente está basado en ese liberalismo económico y sobre todo pues, que ha sufrido una aceleración, ¿no?, lo que conocemos ahora como el neoliberalismo, ¿no?, la aceleración neoliberal, que también le plantea ese desafío para la reproducción de la vida sobre la Tierra. Porque, como nos contaba Federico el otro día también, esa idea del crecimiento infinito que está en la base del modelo económico capitalista, pues no es sostenible. Eso es lo que tarde o temprano va a acabar con esa vida sobre el planeta, ¿no? Y luego además, aparte de que el crecimiento no puede ser infinito, y ese crecimiento se tiende a que genere muchísimos problemas, el modelo económico predominante en nuestro mundo hoy día otorga una serie de valores a los seres vivos y a los ecosistemas que también son causantes, ¿no?, de muchos de esos problemas ambientales a los que estamos asistiendo, ¿no?
no solamente es los valores que otorga a los seres vivos, son también las relaciones que el sistema económico capitalista genera entre las personas y entre las personas y el medio. Es decir, esas relaciones pues, de explotación, de competición que se van produciendo generan muchísimas violencias, ¿no? Y favorece otra cuestión, y es que favorece la extensión también de la desigualdad. En el último siglo y con este acelerón neoliberal hemos visto que la desigualdad en el mundo se está aumentando y que los ricos cada vez son más ricos y cada vez hay un mayor número de pobres y más pobres. Y eso hay un montón de datos que te lo pueden demostrar. Eso no es una cuestión natural, esos son los efectos del mercado. ¿Y por qué? Pues porque cuando en ese mercado entran los actores económicos a actuar, en una situación en la que se supone que el mercado es neutral, el mercado a lo mejor puede ser neutral, pero no lo es. Hay una serie de estructuras de poder político, económico y social que lo orientan, pero es que también las personas y los actores económicos que entran a funcionar en ese mercado parten de situaciones diferentes, parten de unas oportunidades diferenciadas, y eso tiene que ver con las estructuras políticas y sociales y tienen que ver también con el modo en el que está construido el modelo económico, ¿no? Por lo tanto, eso genera una desigualdad creciente. Claro, ante la desigualdad creciente, eso genera una tensión social muy importante, porque hay poblaciones excluidas, hay poblaciones que se sienten perjudicadas por este sistema y que, bueno, pues van a resistir los modelos de desarrollo económico impuestos pues, de determinadas instituciones o de determinados lugares, ¿no? Entonces, ante esto tenemos respuestas y modelos diferentes que se aplican en muchos casos desde lo local, y si pensáis en Granada, pues conoceréis desde colectivos, asociaciones o cooperativas que tratan de establecer modelos productivos y de relaciones diferentes, ¿no? Y eso ocurre en Granada y ocurre en muchísimos lugares. Eso también es importante, ¿no? Ante todas estas crisis que estamos viendo, hay respuestas. Y hay respuestas desde muchos lugares y desde muchas posiciones que están ahí, ¿no? Que serían lo que podríamos hablar de brotes verdes, ¿no? O brotes verdes, o lo que mi amigo colombiano hablaba como ese avance de la vida sobre la muerte, ese avance de la vida sobre la violencia. Es decir, a pesar de la cultura de la violencia donde nos ubicamos y de todas esas situaciones violentas que sufrimos, la vida se abre paso y tiene iniciativas y respuestas ante las crisis, ¿no? Y ante las violencias. Aquí hay otro tema también que cada vez es más relevante en nuestra parte del mundo, pero también en el sur global, y es el tema de las migraciones, ¿no? Y esto evidencia los límites del sistema económico también, porque quizá esa desigualdad que genera el sistema económico donde mejor se ve es en las personas migrantes, ¿no? Serían, digamos, el rostro humano de esta desigualdad global, donde se entiende, y desde el sistema económico, que el mundo es interdependiente y nuestras sociedades son interdependientes, y que la movilidad humana es positiva para el crecimiento económico y necesaria. Y de hecho tenemos el ejemplo de la Unión Europea. La libre movilidad de trabajadores en su seno es uno de los éxitos del modelo y ha generado crecimiento económico en Europa. Claro, el problema es que esta movilidad humana pues no es natural ni libre, ni a todo el mundo se le aplican los mismos privilegios, ¿no? Entonces nos encontramos con una gran población de trabajadores y de trabajadoras que migran, que se ubican en otros lugares para trabajar y que ya sabemos que están sometidos a condiciones de precariedad, de discriminación de salarios, etc., ¿no? Y nos encontramos también con una cultura de la violencia que nos explica que estas personas que vienen a trabajar, por ejemplo, al norte global, pues al ser diferentes, pues deberían de tener menos derechos que las personas nacionales. Y entonces, de esa manera, se justifica, como digo, pues que puedan recibir peores salarios, que vivan sometidos pues a unas estructuras o a unas políticas racistas y violentas, ¿no? Muchas veces en base a cuestiones de seguridad.
Entonces, en la cuestión de las migraciones nos encontramos una conexión, ¿no?, entre esa violencia estructural, ¿no?, que genera explotación económica y desigualdad por origen, ¿no?, por una serie de derechos otorgados por origen, y una violencia cultural justificada desde el racismo, ¿no?, muchas veces, que explica, ¿no?, que esta gente se merecen ese trato y que por lo tanto, pues, bien empleado está. Claro, esta es una situación. Ahora, si nos vamos a otras manifestaciones de la movilidad humana, turismo. Claro, si somos turistas, y sobre todo los turistas privilegiados, que tenemos posibilidades económicas y facilidades para viajar, políticas también, pues eso nos permite que como turistas podamos viajar a cualquier parte del mundo sin demasiadas limitaciones, ¿no? Digamos que eso es como una manifestación muy clara de esas desigualdades, donde se aplican unas normas para unos y donde a otros, pues gracias al modelo de gobernanza global, por ejemplo, pues tenemos la posibilidad de viajar como turistas privilegiados y movernos por el mundo, mientras que migrantes trabajadores que también se mueven, en este caso por cuestiones económicas, y vienen al norte global, se encuentran con una situación de trato muy diferente, ¿no? Bueno, es como digo, una manifestación de esas desigualdades y de las violencias que genera el sistema económico mundial. La otra cuestión que quería también señalar, y que sobre todo por la urgencia en los últimos tiempos, ¿no?, este auge del militarismo y del armamentismo, ¿no?, todo en base a la seguridad, ¿no? Claro, lo que nos dicen las evidencias también es que en los últimos años hemos ido viendo una escalada del gasto militar en el mundo. Es decir, los estados cada vez invierten más dinero y más recursos en prepararse para la guerra, aumentando sus fuerzas, su número de soldados, su pie de fuerza, o en tecnología militar o en armamento, ¿no? De hecho, ya hemos superado el gasto militar que se producía durante la Guerra Fría. Es decir, estamos llegando ya a unos límites que no se conocían, una inversión en gasto militar que no se conocía desde los momentos más tensos de la Guerra Fría, pues hace casi 60 años, ¿no? Eso supone un problema. No porque estemos cada vez iniciando o hayamos iniciado una carrera armamentística, y lo que nos dicen también los estudios científicos es que cuando los estados-nación invierten más y más en guerra, esas guerras tienen más probabilidad de ocurrir. Es decir, si los estados gastan más en ejércitos y tienen armas, la posibilidad de que las usen se vuelve más real y tienden con mayor frecuencia a utilizarlas para resolver los conflictos internacionales. El mejor ejemplo de eso lo tenemos en la Primera Guerra Mundial, pero eso ha ocurrido sistemáticamente, ¿no? Entonces, la tendencia está clara. El número de conflictos armados está aumentando, el gasto militar está aumentando. Pero el problema principal no es que podamos vernos inmersos en guerras y esa violencia, digamos, directa, ¿no?, de la guerra, de la destrucción que genera. Hay otro problema que viene asociado al militarismo y al armamentismo, y es lo que los economistas llaman el coste de oportunidad. Eso quiere decir que nuestros presupuestos y nuestras sociedades tienen unos recursos finitos, limitados, y los recursos los podemos gastar en una cosa o en otra. Si los recursos nos los gastamos en ejército y en armas, no nos los podemos gastar en educación y en sanidad. O nos podemos gastar menos cantidad. El ejemplo a nivel global más evidente de esto es los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sabéis lo que es, ¿verdad? Esto se crea como una manera de atender necesidades globales de las comunidades humanas en muchas partes del mundo. Se vincula al tema de desarrollo, pero lo podríamos vincular al tema de paz, pensando en los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una manera de eliminar las violencias estructurales y las violencias que existen en el mundo, ¿vale? Hoy día, estos ODS, los distintos objetivos, están infrafinanciados en un 50%. ¿Qué quiere decir eso?
Pues que para conseguir los objetivos que se planteaban a principios del milenio, para alcanzar en el año 2030, había una serie de objetivos y esos objetivos estaban asociados a financiación. Hay que invertir una cantidad de dinero para erradicar la pobreza en el mundo o para proporcionar educación primaria y secundaria a la población en el mundo. Sin embargo, estamos muy lejos de alcanzar eso porque los estados y las sociedades no están invirtiendo en eso. Sin embargo, dinero hay. Lo que pasa es que la prioridad está siendo el gasto militar. ¿Por qué? Porque los estados, pero también nuestras sociedades, entienden que la seguridad se construye en gran medida desde el ámbito militar. ¿Vale? Si no tuviéramos una sociedad que justifique la necesidad de tener un ejército para protegernos, el ejército no podría absorber tantos recursos, aquí, en Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo. Eso llega hasta el extremo, y por ejemplo os llevo el caso de España, 2021. En el año 2021 estábamos empezando a ver el final de la epidemia del COVID, ¿no? De la pandemia. Pero aún así, en octubre de 2021 todavía había mucha gente que se estaba muriendo por COVID. Nuestro gobierno, y este es un gobierno que se supone progresista, de izquierdas y con unos valores un poquito más sensibles a cuestiones sociales. Nuestro gobierno aprueba un presupuesto. En ese presupuesto del Reino de España, la parte que va a inversión en investigación y desarrollo, la parte militar tiene el doble de financiación que la parte de sanitario, de la parte de salud. Es decir, cuando nuestro gobierno y nuestra sociedad está viendo que los mayores están muriendo en las residencias, que los hospitales no tienen máquinas suficientes para atender tal, o estamos saliendo de esa crisis, pero sabemos que necesitamos reforzar ese sistema para protegernos y proporcionar seguridad a nuestra población, nuestra sociedad no le exige al gobierno que refuerce esa parte del presupuesto. Permite que el gobierno refuerce el presupuesto militar. ¿Por qué? Porque mentalmente, culturalmente, seguimos entendiendo y pensando la seguridad como lo que se construye desde arriba, desde el Estado, la seguridad nacional. Y que las principales amenazas para nuestro Estado es que nos invada Rusia o que Marruecos nos invada, y no es capaz de pensar que la seguridad de las personas que viven en España pues depende de tener un sistema sanitario que les proteja de lo que realmente les está matando, que nos proporcione herramientas para abordar el problema, por ejemplo, del tabaquismo, o que nos proporcionen herramientas también para abordar la seguridad energética o seguridad alimentaria, que también mata gente en España. Entonces, bueno, en ese sentido, el reto es intentar pensar la seguridad de otra manera, como os decía, ¿no? Pensarla en la seguridad humana. Por supuesto, el gasto militar y el militarismo está relacionado también con la crisis ecosocial. El aparato militar genera también pues, entre el 5 y el 10% de las emisiones también de gases que contribuyen al cambio climático, ¿no? Y bueno, y el peso que tienen en esta cuestión es muy importante. Simplemente por daros unas pinceladas, otra cuestión que se nos plantea como un desafío y que cada vez está cogiendo ahora muchísimo protagonismo es el tema de la inteligencia artificial, pero también de la robótica, de los sistemas autónomos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con drones, etc. Por dos razones. Una, porque por un lado genera también desigualdades, quienes tienen acceso a estas tecnologías y quienes no. Eso plantea un reto importante a nuestras sociedades, pero también por quién los controla. No solamente es el acceso a la tecnología, sino quién controla el algoritmo, quién determina sus resultados, ¿no? Aquí también tenemos recomendaciones de la UNESCO en torno a cómo abordar estas cuestiones. Y desde el punto de vista también ético, es importante valorar, ¿no? La cuestión de las responsabilidades, ¿no? De las responsabilidades, porque, por ejemplo, todas esas herramientas autónomas o semiautónomas, pues pueden generar daños, ¿no?
y al final conocemos, ¿no?, la exigencia de responsabilidades de aquellos que dicen que, bueno, estas máquinas, pues, si generan algún daño, ¿no?, por ejemplo, en conflictos armados, pues no se le puede atribuir a las personas o a las máquinas, y es una indefinición importante que el derecho humanitario está intentando de resolver. Bueno, terminando. Unas pequeñas conclusiones, ¿no? La apuesta que tenemos que hacer, creo, es desde posiciones éticas, ¿no? Es situar esa, como os decía al principio, ¿no?, situar que lo importante es la vida sobre la Tierra. Esa centralidad tiene que estar presente en las soluciones que demos, ¿no? Y que pasan, evidentemente, por fomentar políticas de desarme, de desmilitarización, y apostar por una seguridad basada en las comunidades humanas y en los seres humanos, y no en, como digo, ¿no?, en los estados-nación. Pasa también por asegurar la soberanía ambiental, alimentaria, y proteger los derechos de las comunidades, ¿no?, frente a bueno, los modelos económicos extractivistas y depredadores. Favorecer también sistemas de gobernanza democráticas, ¿no?, de la tecnología, por supuesto también de la política. Y luego, y yo creo que aquí es probablemente lo más importante, hacer pedagogía. Es pedagogía para educar en una ciudadanía mundial basada en la cultura de la paz y de la no violencia, ¿no?, para situar, como decía, a las personas y a la vida en el centro. Y de esta manera, pues, intentar construir respuestas de forma común a las crisis y a las policrisis, ¿no?, a las que nos enfrentamos en la actualidad. Muchas gracias por escucharme. Perdonad si he sido muy rápido, muy superficial en algunas cuestiones, pero bueno, seguro que nos podremos encontrar ahora, después, o en otros espacios, y seguir debatiendo sobre todo esto y reflexionando juntas. Y sentirse que caminan juntas y del brazo para algo tan importante como el encuentro, el descubrimiento de esa nueva ética. Una ética de la sencillez frente a la opulencia y al descuido y a la competitividad. Una ética del servicio frente al poder y una ética de los cuidados frente al dominio. Por ahí tiene que caminar una ética que no quede solo en aquello que es puramente personal, sino que avance hacia una ética solidaria, que tenga a los más pobres y vulnerables como su centro, y una ética también que tenga en cuenta la naturaleza, porque hoy sabemos que no hay liberación posible si no van seres humanos y naturaleza juntos. Por lo tanto, los cuidados no solo deben de dirigirse o determinarse en lo personal, en lo humano, sino que también deben de incorporar lo natural. Lo natural que debe de ser una fuente de admiración para que inmediatamente pase a convertirse en una ética de protección. Por lo tanto, una ética personal, una ética solidaria, una ética naturalística. Todo eso es lo que hoy necesitamos y lo que nuestros compañeros ahora van a ir desarrollando. Decía Eva Domínguez. Eva es pastora de la Iglesia Evangélica Española, es teóloga ecofeminista, ha estudiado pedagogía, ha trabajado en orientación, en diseño de programas educativos y es experta en gestión de recursos humanos. Buenos días a todos, a todas. Es una alegría coincidir en este espacio dedicado a la reflexión seria, y en esta ocasión, desde nuestras diversas espiritualidades y religiones, expondremos perspectivas y maneras de entender y vivir lo esencial. Deciros que la ética de la Iglesia Protestante Española, IEE, se fundamenta en la ética del reino, y esto ha sido una preocupación desde hace varios años, darnos a la tarea de discernir y de entender los tiempos que vivimos y la vuelta al Evangelio. Y este año pasado
justo se terminó de elaborar un documento al respecto. Entendemos la ética del reino como ese nuevo orden de valores inaugurado en Jesús y que se expresa como la ética del amor misericordioso frente a un mundo inmisericordia, marcado por la exclusión y el sufrimiento. La ética no se concibe como un simple conjunto de normas, sino como una orientación práctica de la vida, un saber para la acción, en la línea de Aristóteles, es decir, que va más allá del qué debo hacer para preguntarnos por el por qué debo hacerlo, inspirándonos también con Adela Cortina. Y desde esta perspectiva, la ética permite vislumbrar que la realidad puede y debe ser entendida de otra manera, como también lo señalan Enrique Dussel y Emmanuel Levinas, situando la responsabilidad hacia el otro en el centro de la existencia humana. En primer lugar, tenemos ese diagnóstico ético del presente, como la reflexión formando parte de ese diagnóstico crítico de la sociedad actual, que se caracteriza por una cultura autófaga, que se devora a sí misma. El modelo sociopolítico y económico dominante, capitalismo neoliberal, consumismo y mercantilización de la vida, ha desembocado en devastación ecológica, exclusión social, negación del sufrimiento de los pueblos empobrecidos, violencia patriarcal y deshumanización del ser humano. Si nos inspiramos en Martin Heidegger, se pronuncia una visión del mundo donde todo se convierte en existencias disponibles, cuantificables y apropiables, dejando al ser humano sin mundo, desarraigado y huérfano. A ello se suma una tecnociencia sin límites, híbris, visible en la inteligencia artificial, el transhumanismo o la eugenesia, que amenaza convertirse en una auténtica cultura de la muerte. 2. Gracia, reconciliación y dignidad. Frente a este escenario, la ética cristiana se fundamenta en la gracia y la reconciliación, afirmando que la dignidad humana nace de ser imagen e hijos e hijas de Dios, por tanto, en Cristo. La gracia posibilita reconocer a Dios en el otro y convierte al prójimo en el centro de toda ética. Siguiendo a Martín Lutero, recuperado por Antonio González, estamos en un mundo encorvado sobre sí mismo. El verdadero milagro es que surjan la fraternidad y la solidaridad vividas comunitariamente. En la línea de Dietrich Bonhoeffer, el amor cristiano impulsa a un vivir para los demás, un milagro que debe renovarse constantemente. 3. El reino de Dios, utopía hecha carne. El reino de Dios es presentado como una utopía realizada en Jesús, un reinado caracterizado por el amor, la justicia y la fraternidad. No es una promesa futura abstracta, sino una realidad ya presente en la persona, acciones y enseñanzas de Jesús, que llama a una transformación radical de la vida. Este reino se expresa en el amor ágape, un amor misericordioso, tierno y compasivo, siempre acompañado de acción liberadora. Nuevos valores encarnan esta ética subversiva que rompe la lógica de la venganza y la violencia. El escritor Mateano nos los propone y nos los resume, proponiendo así una justicia más alta, como ya he dicho, basada en la misericordia, en la tierna compasión, por tanto. 4. Reino de Dios y justicia económica. Desde la Confesión de Accra de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, surgida a partir de la inquietud de jóvenes protestantes del mundo, la IEE confiesa la soberanía de Dios sobre toda la creación y rechaza el orden económico mundial neoliberal, así como cualquier sistema que excluya a los pobres y a la creación de la plenitud de la vida.
economía entendida como economía de la gracia, en donde no es mercancía ni pacto vendible, sino un don de Dios para toda la creación. Por ello, rechazamos el consumismo, la avaricia y el mito de que no hay alternativas. Se afirma, por tanto, que la economía debe servir a la dignidad humana y al cuidado de la casa común. 5. Reconciliación social y compromiso eclesial. Justicia también, declaramos, para los más pequeños, la cual se convierte en el eje de la vida comunitaria, vinculando justicia económica, austeridad responsable y sostenibilidad. Rechazamos toda forma de discriminación y violencia, optando así por una pedagogía liberadora u ortopraxis. Gracias. Siguiendo el orden, ahora intervendría Esteban Velázquez. Esteban es jesuita, ha desarrollado tareas pastorales y docentes en diferentes localidades dentro y fuera de España, destacando su trabajo en El Salvador en tiempos difíciles, en tiempos en los cuales había allí un movimiento insurgente, y también en Marruecos. Él ha promovido la iniciativa Cambio Personal, Justicia Global, terminada en el año 2012, y actualmente dirige la Fundación Centro Persona y Justicia, cuya realización pues, más evidente es la experiencia que tenemos, ¿verdad?, el centro que se está levantando en Jerez. Bueno, 5 minutitos, ¿no? 5 píldoras. Trataré de ser lo más sintético posible. En primer lugar, las religiones en el mundo no decrecen, aumentan. Europa no es el mundo. No hay solución político, social, cultural sin contar con el elemento religión. Lo mismo que en España especialmente y en Europa. Tuvimos el peligro de una, diríamos, imposición al mundo mediante nuestras colonias de una cultura religiosa como si fuera la única solución. Hoy Europa tiene el peligro contrario, imponer al mundo que no hay solución con religiones. Amigos, tenemos que contar con las otras culturas. Es el primer hecho importante que quiero destacar. No hay solución sociológicamente hablando para encontrar caminos de paz y de justicia en el mundo sin contar con el factor religioso. Nos guste o no nos guste, los que hemos tenido la suerte de vivir años en otras culturas que no son eurocéntricas, antes íbamos al mundo a imponer la cruz, y el que no, pues incluso dudábamos que el indio tuviera alma, discutían, ¿no? Hoy es a la inversa. Discutimos si las religiones sirven para algo. Bueno, muy bien, pero respétela, porque es una cultura que merece la pena no, tienen el derecho a ser respetada. Eso es importante, especialmente en una España que ha salido de una, diríamos, control absolutamente dictatorial por parte de un poder político y religioso. No vamos a caer en el extremo contrario si queremos no buscar una solución global. Esto tendría en sí mismo ya un debate para mí interesantísimo, pero las religiones en el mundo crecen. Europa incluso, el ateísmo y el gnosticismo crece, pero también el mundo musulmán crece en Europa. Y cada vez tenemos que contar con el mundo musulmán, al menos como un factor sociológicamente necesario. En esto quería poner el acento, porque somos hijos, y aquí la edad media no es tan joven, lo digo con más motivo, somos hijos de un trauma que vivimos con una dictadura político-religiosa, y tenemos el peligro de olvidarnos que el mundo no es solo lo que vivió España.
Segundo factor, la interculturalidad y la interreligiosidad es un tema de especial importancia en el contexto de guerra global en que vivimos. Vivimos en un contexto de guerra global y la actitud de las otras culturas no se puede desligar del contexto de enfrentamiento de intereses varios. Hubo también un esfuerzo de desviar al mundo de las culturas los problemas estrictamente políticos y militares, disfrazando esos objetivos políticos y militares de luchas entre culturas. Detrás de esas luchas entre culturas, y se habló mucho, sobre todo en la época de los acontecimientos en Estados Unidos y en la época Bush, diríamos, no se puede desligar de los intereses políticos que hay detrás. Segundo, vivimos en un mundo en estado de migraciones, o tercero, más que con migraciones. Es un fenómeno, las ciudades dejan de ser progresivamente un lugar de estancia para un lugar de tránsito. Y hay una tarea personal de negociar con nosotros mismos nuestra propia identidad. Hoy vivimos, es decir, somos, nadie va a encontrar una identidad con futuro si no es capaz de negociar internamente el trapase y luchas a veces de culturas que hay en nuestros contextos. Cuarto, vivimos en un... Nos dijeron 5 minutos, por eso voy lo más... Cada cosa de esta a mí me encantaría discutirla despacio porque creo que el eurocentrismo nos está matando. El eurocentrismo nos está separando del resto de la globalidad y lo estamos transportando a todos nuestros análisis políticos y religiosos. Me encantaría debatir sobre esto. Sin salir del eurocentrismo no vamos a aportar al mundo una solución válida, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, sea ateo. Una España laica no puede olvidar que el mundo no es laico. Una España, desgraciadamente, fruto de una dictadura absolutamente, bueno, yo soy también como tantos otros víctimas de esa dictadura en muchos sentidos, no puede olvidar que esa no es la historia del mundo, es la historia nuestra, a la que hay que conjugar con otras historias que han tenido y tienen un signo contrario. Vivimos en un contexto posmoderno y neoliberal también que quiere dividir, desviar al tema cultural lo que son problemas sociopolíticos. Aquí también quisiera hacer un pequeño excursus. Después de la caída del muro de Berlín, hubo un momento de esperanza. Hubo un momento incluso hubo el famoso dividendo por la paz. Se decidió que como iban a disminuir, se suponía, los conflictos bélicos, porque desaparecían 2 bloques, un 3% fue el dinero que se decidió de lo que se iba o se estaba dando a lo militar, darlo al desarrollo. Fue un momento de cierto optimismo que desgraciadamente desapareció enseguida por un momento de armamentismo que ahora está increciendo. Fue una ilusión. Fue una ilusión por un mal análisis en que de nuevo caímos en el error de que lo que nos está pasando a nosotros, creer que le estaba... Amén. Me quedaba un par de cositas, pero hay que... Sí. Hace bien. Muy bien, pues el siguiente ponente es Rafael Tejero. Rafael Tejero, que es miembro de la Escuela de Filosofía 15M de Granada, ha sido catedrático de Filosofía en Educación Secundaria.
Es poeta, activista y participa en el Foro Humanista Mundial. Hola, buenos días. Estamos contentos de estar aquí. Ya este acto mismo es una señal positiva de la solución a los problemas que hay planteados, ¿no? O sea, la unidad entre las diversas religiones y espiritualidades dialogando. Eso es el camino, ¿no? O uno de los caminos más importantes, ¿no? Muy brevemente digo una idea, tomarlo como pregunta para el debate, ¿no? La Escuela de Filosofía 15M de Granada, pues llevamos desde el 2011 estudiando y en la práctica, teoría y práctica, nos hemos dedicado a limpiar la historia de la filosofía, que está llena de malas interpretaciones, y estamos demostrando que no es cierto lo que se dice, los tópicos de Aristóteles clavista, el Platón monárquico no sé cuánto, elitista, todo eso lo hemos visto que eso no, porque ha habido un rechazo a la filosofía y entonces pues, o simplemente mala información, ¿no? Y lo que queremos creemos que estamos consiguiendo es demostrar que la filosofía no es nada distinto de la religión, ni de la ciencia, ni de la política, sino que la filosofía justifica y fundamenta la religión, la ciencia, el arte, la política, etc., ¿no? La situación actual se debe a que el sistema este se creó en un momento de corrupción. Mumford dice que fue muy difícil que se creara el capitalismo porque era totalmente antinatural y bueno, se creó ahí y luego pues ha fallado la alternativa, ¿no? La alternativa que había hacia el sistema capitalista ha fallado, o sea, y en muchos casos ha sido casi peor que el sistema y por tanto estamos ahí por lo que estamos, no porque el capitalismo sea natural ni porque exprese el impulso natural del ser humano, etc., ¿no? En absoluto. Es una crisis espiritual, pero donde predomina el cuerpo, pero el cuerpo a su vez está totalmente descuidado y vulnerable, no se preocupa por el cuerpo, que es algo tan vulnerable, tan frágil, pues no, está ahí a la intemperie, está ahí descuidado y tal. El Dios de la filosofía es el del ser, el del fundamento, lo sustancial, la región iluminada del ser, es trascendente. Cuando hablamos del Padre Celestial en la oración y tal, pues ahí no hay que entender en ese caso trascendente como separado, ¿no? Es el uno, el logos, el nous se puede traducir también en inteligencia, se puede traducir por espíritu. El espíritu es comunidad, es asamblea, la mente colectiva. La diferencia, la distinción entre cuerpo y mente, o cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, está totalmente demostrado científicamente, ¿no? El ejemplo del niño lobo, el caso del niño lobo, como sabéis, son niños que han sido educados por los animales y no son humanos, no llegan a tener lenguaje. A los 13 años se les cierra ya la mente, ya no pueden aprender idiomas, palabras, el lenguaje, no tienen sociabilidad, etc., ¿no? Quiere decirse que el niño, el bebé, tiene que nacer por segunda vez, como ya dijo Jesucristo a Nicodemo, tiene que nacer una segunda vez al espíritu, en una sociedad, en un medio social, espiritual, cultural, para ser humano. No es natural, no es un segundo nacimiento, ¿no? Hoy día se está demostrando que el paleolítico, la sociedad primitiva, desde Morgan, que fue el primero que la estableció, es una sociedad que no había violencia, que no estaban en la naturaleza. Jin Chebayong, que es un
prehistoriador, tiene un libro que se llama La Edad de Oro, Crónica del Paleolítico. La Edad de Oro es el ideal de los griegos, el ideal del Renacimiento, el ideal de las civilizaciones, volver a esa maravilla de la sociedad primera, y eso supone el 99,9% de la historia de la humanidad, el Paleolítico. Creemos que hay que tener cuidado con las palabras. Parménides decía que no hagamos mucho caso a las palabras, cuidado. Cuando hablamos de las religiones, unos hablan de la nada, otros niegan la nada, o el vacío, o el ego, etc. Todo eso hay que, cuando escuchemos esas palabras, no hay que quedarse en las palabras, sino ver qué significa, qué significado se le está dando en cada caso y por cada quien a las palabras, ¿no? Los valores republicanos, libertad, igualdad, fraternidad. Frente al afán de riqueza, la vida sencilla. Frente al afán de poder, el servir. Frente al poder, frente al afán de gloria, la humildad. La filosofía siempre ha preconizado razón igual a virtud, igual a felicidad, la verdad, el bien y la belleza, y el concepto básico fundamental es la mente colectiva universal. Esta mente colectiva universal que se va a formar históricamente en la Asamblea Ciudadana Mundial. En la ONU, el presidente Zapatero propuso la Alianza de Civilizaciones, una maravilla, frente al choque de civilizaciones que es horroroso de Huntington, y la ONU lo aceptó. Pues lo mismo ahora hay que plantear también la Asamblea Ciudadana Mundial. Para terminar, decía Ortega que la vida es quehacer. Bueno, nosotros en la filosofía dice la vida buena, la buena vida es buen quehacer. No hay que quedarse en la vida, tal, es que la vida que vida, la vida buena, ¿no? Pues entonces el buen quehacer. Gracias. Gracias, Rafael. Ahora intervendrá Meda. Meda es licenciada en Filosofía en la rama de Psicología, área en el que muestra una gran formación en el ámbito psicológico-psicopedagógico, destacando su máster en drogodependencias. Ha publicado diferentes artículos en revistas de prestigio, tanto nacionales como internacionales, y es miembro de la comunidad hinduista de la Dharma Védica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, queridos amigos y amigas, representantes de las distintas religiones y espiritualidades, asistentes, y a nuestro ponente, muchísimas gracias. Es un honor participar en estas jornadas interespirituales por una ética universal, representando a mi comunidad hinduista, en sánscrito, Vaidika Pratistana Sangha. Vivimos un momento realmente histórico que muchos han descrito como crisis de valores, crisis de sentido e incluso crisis de humanidad. Todas las intervenciones hasta ahora, y seguro que las que vendrán, señalan con claridad cómo la deshumanización y la pérdida de referentes éticos erosionan la convivencia y la dignidad humana. También se ha denunciado un modelo social marcado por las desigualdades profundas y por una lógica que pone el beneficio económico por encima de la vida. Esta situación no solamente es económica o política, es sobre todo una crisis de conciencia. Desde la tradición hinduista, este diagnóstico no es extraño. En nuestros textos sagrados se habla de los ciclos del tiempo, del Kali Yuga, la edad de la confusión, la edad donde estamos ahora, donde la verdad se debilita, la codicia aumenta y la virtud se oscurece. Pero también se afirma que incluso en los momentos más oscuros, la luz del Dharma permanece. Y esta palabra, Dharma, es un concepto clave. Dharma no es simplemente religión, ni una norma social o moral aislada. Es el orden que sostiene el universo, la armonía que mantiene el equilibrio de la vida y la rectitud que permite que cada ser humano actúe con responsabilidad. Cuando el Dharma se debilita, la sociedad se fragmenta. Cuando el Dharma se fortalece, la convivencia florece.
En la Bhagavad Gita, libro y enseñanza crucial de nuestra tradición religiosa, se afirma: Dharma samsta panartaya sambhavami yuge yuge. Para el restablecimiento del Dharma me manifiesto era tras era. Este verso nos recuerda que la restauración de la ética es una tarea permanente. No depende solo de estructuras externas, sino del compromiso interior de cada generación. Este verso nos recuerda que la restauración de la ética no es un acto puntual, sino una tarea permanente de la humanidad, siempre permanente. Desde nuestra perspectiva, la crisis ética actual no es solamente un problema político o económico, es un problema de conciencia. Cuando olvidamos que el otro es portador de la misma esencia que habita en nosotros, la dignidad se convierte en un concepto abstracto. La realidad suprema reside en el corazón de todos los seres. Esta declaración tan hermosa de las escrituras del Veda nos invita a pensar y a sentir tantas cosas. La dignidad no es una construcción cultural provisional, es una realidad ontológica. Cada persona es portadora de un valor intrínseco. En este punto encontramos una profunda convergencia con la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, cuyo primer artículo proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Desde nuestra tradición, esta afirmación no es solamente jurídica, es espiritual. La igualdad y la dignidad brotan de una unidad más profunda, que trasciende raza, cultura o credo. Sin embargo, junto a los derechos, la tradición hinduista subraya la responsabilidad. El Dharma implica deber. Si reclamamos justicia, debemos practicar justicia. Si exigimos respeto, debemos respetar. Si defendemos la dignidad, debemos dignificar. La ética, desde nuestra perspectiva, se articula en principios muy concretos. Ahimsa, la no violencia; satya, la veracidad; aparigraha, la moderación y el desapego; seva, el servicio desinteresado al bien común. Ahimsa o no violencia, no dañar, ni con palabras ni con intenciones, ni con agresión física, ni tan siquiera con indiferencia. La no violencia implica el respeto a la vida en todas sus formas. Satya, la veracidad, que protege el tejido social. La palabra tiene un poder creador o destructor potente. Decir la verdad con responsabilidad fortalece el tejido social. La mentira lo fractura. Aparigraha, la moderación y el desapego frente al consumismo desmedido. En un mundo dominado por el consumismo, la tradición nos invita a vivir con sobriedad y responsabilidad. La acumulación desmedida genera desigualdad y sufrimiento. Y seva, el servicio desinteresado al bien común. No basta con no hacer el mal, es necesario contribuir activamente al bien común. Estos principios no son teóricos, son prácticas concretas que transforman la mente y a través de ella la sociedad. No pertenecen exclusivamente al hinduismo, son valores compartidos por las grandes tradiciones espirituales aquí representadas. En ese reconocimiento mutuo encontramos la base de una ética universal. La unidad no significa uniformidad, significa reconocimiento mutuo, diálogo y cooperación en aquello que nos une. La defensa de la vida, la justicia, la dignidad humana y la paz. Frente a un mundo que promueve la rivalidad, la polarización y la desconfianza, las religiones tenemos la responsabilidad de ser espacios de reconciliación y de conciencia. Si la crisis actual es, como os he dicho, una crisis de humanidad, entonces la respuesta debe ser una renovación interior. Y voy terminando. La unidad entre religiones no significa uniformidad doctrinal, significa colaboración en lo que nos une, esa defensa de paz, de justicia, del cuidado de los más vulnerables y de la construcción de la paz. No solamente esta crisis se resuelve con reformas externas, aunque sin duda son necesarias. Se resuelven cuando el ser humano recupere el sentido de responsabilidad interior, cuando comprenda que cada acción, que cada palabra y que cada decisión contribuyen a fortalecer o debilitar ese tejido común. Desde la comunidad hinduista queremos expresar nuestro compromiso con una ética viva, practicada en lo cotidiano, capaz de transformar la conciencia individual y a través de ella la sociedad. Permítanme concluir con una reflexión sencilla pero profunda. El Dharma no comienza en las instituciones,
comienza en el corazón. Comienza cuando elegimos no responder con odio, cuando decidimos actuar con justicia, aunque nos cueste, cuando optamos por servir en lugar de dominar. Si cada tradición aquí presente fortalece en sus fieles esa conciencia, si educamos a las nuevas generaciones en la dignidad, la responsabilidad y la compasión, entonces esta jornada no será un acto simbólico, sino una cooperación real. Que sepamos custodiar la dignidad humana, no solamente como un principio jurídico, sino como un compromiso espiritual. Que nuestras diferencias no nos separen, sino que nos enriquezcan. Y que la Dharma, la rectitud, la armonía y la justicia se fortalezca en cada uno de nosotros para el bien de toda la humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mayán. Ahora va a tomar la palabra Suhail Servini. Él es miembro de la Plataforma de Comunidades Musulmanas de Granada. Buenos días. Salam alaikum, como decimos en árabe, la paz con todos vosotros. En nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Nosotros los musulmanes siempre, antes de empezar cualquier cosa, decimos en nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Fijaros, si Dios es clemente y misericordioso, la verdad es que hay que tomar ejemplo, ¿no? A veces de las convivencias, de la diversidad. Yo siempre he defendido que la diversidad es una fuente de riqueza y he tenido que luchar muchas veces porque la gente no lo entendía, la diversidad. En un espacio diverso, que haya diferentes culturas, diferentes religiones, gente no religiosa, pienso que es una maravilla porque se pueden aprender uno del otro y formar lo que se llama interculturalidad, la interculturalidad, como saben, el libro perfecto. Esa interculturalidad tan maravillosa que nos lleva actualmente a un mundo global, ¿no? Mucha gente, claro, el término interculturalidad lo confunde con multiculturalidad. La multiculturalidad es un espacio donde convive mucha gente, pero la interculturalidad es un espacio donde esa gente, digamos, que se interacciona. Yo he interaccionado en esta maravillosa ciudad con gente de todo tipo. Con estos compañeros ilustres de esta mesa, a todos ellos, con gente ilustre que está sentada allí y la que he aprendido mucho también. Y bueno, voy a ser muy rápido porque son 5 minutos y mi narrativa va a ser muy, digamos, como musulmán que represento a la plataforma de la comunidad musulmana. Soy también técnico en asesoramiento en temas de interculturalidad, trabajo en la Biblioteca de Andalucía, en la Filmoteca de Andalucía y aparte soy músico y compositor. En la actualidad vivimos en un mundo, como decía, lleno de incertidumbres, conflictos, desigualdades, crisis sociales, desafíos personales, que ponen a prueba nuestras convicciones. Ahí está, ¿no? El tener convicciones uno de que realmente lo que hace pues, está bien y demás tiene otra gente para poder confrontar con ellos, ¿no? En este contexto, la ética se vuelve más esencial que nunca como un accesorio de la fe. No como un accesorio de la fe, sino como su manifestación práctica. Como decía antes, yo conozco gente maravillosa que no son religiosos y de la que estoy aprendiendo. Es decir, que la ética no se puede abarcar solamente a las religiones y espiritualidades, sino también a otras formas de pensar de otras personas. Como musulmán, no consiste únicamente en cumplir rituales. Nosotros, claro, todos los religiosos tenemos nuestros rituales, supongo yo. Sino en vivir con integridad y conciencia de Dios. ¿Qué es integridad en ese sentido como musulmán? Pues rezar, igual que todos, ayunar o dar caridad. Pero sin un buen carácter es incompleto. Eso es lo que yo quería centrarme, en un buen carácter. Nuestro profeta, que el Paz decía, le preguntaron una vez a mucha gente que estaban con ellos en una reunión importante y un hombre se levantó la mano y dijo: profeta, quería preguntarte, ¿quién es el mejor de entre la comunidad musulmana? Dijo, hay muchas cosas, pero la más maravillosa, la más importante es el buen carácter. Ahí se entró para que la gente entienda que tiene que tener modales. La prueba de fe, la verdadera esencia de nuestra creencia como musulmanes se observa en cómo tratamos a los demás. De ahí todos sabemos
tratar a los demás como nos gustaría que nos traten, ¿no? Eso básicamente la ética es la base de la ética, vamos, universal, como dice aquí el... Bueno, tiro con mis apuntes para que no me pierda. La ética como musulmán no es un accesorio, es la parte principal de la fe. Supongo que en otras religiones es lo mismo. Es lo que bombea a la ética, es el corazón. Rezar sin buen carácter está incompleto. Ayunar sin honestidad está incompleto. Dar caridad sin humildad está incompleto. Cuando das una caridad no hace falta que la vayas aireando por ahí, sino siéntate orgulloso de tú mismo haberla hecho y no hace falta airearlo. Por eso que en Europa el musulmán vive constantemente entre dos riesgos: asimilarse hasta perder su identidad, o encerrarse hasta perder la influencia positiva. Así se encierra en su gueto. Aquí nosotros somos musulmanes, los budistas, los cristianos, y cada uno por su lado. La ética islámica nos propone lo siguiente: una tercera vía. Tener presencia, visibilidad, pero con principios. Ser musulmán en Europa no es solamente defender derechos, sino mostrar carácter. Y ya he explicado los caracteres, pero voy a incidir un poquito en el tema del carácter, ¿no?, de las personas. Mostrar carácter significa encarnar valores en la vida cotidiana. Honestidad en el trabajo, justicia incluso cuando no conviene. Eso pasa muy poco. Paciencia ante la provocación, respeto hacia quien piensa diferente, cumplir la palabra dada y convivir con dignidad y equilibrio. Es decir, que la mejor defensa del Islam no sea un discurso, sino ejemplo. Tenemos que dar ejemplo. En un contexto europeo plural y secular, el verdadero impacto no conviene del enfrentamiento ni del aislamiento. Aquí no se trata de que nos veamos quién es el mejor entre nosotros. No se trata de a ver quién es el mejor, quién tiene la verdad, sino digamos, ayudarnos e intentar razonar, ¿no? Un razonamiento, digamos, positivo. He dicho que no viene del enfrentamiento ni del aislamiento, sino del testimonio ético. Implica decir con hechos: estoy aquí, soy quien sea, musulmán, cristiano, budista, ateo, me da igual. Respeto a esta sociedad y aporto valores. No es diluirse, no es encerrarse, ni tampoco estar presente, es estar presente con principios. Siempre todo el mundo tiene sus principios, los que estamos aquí, cada uno tiene sus valores, su forma de moral, y eso es discutible. Ahí podemos, digamos, hablar entre nosotros y... En el fondo, la frase resume una idea muy interesante. La credibilidad moral es más transformadora que la confrontación constante. Como es muy poquito, me gustaría hablar muchas cosas. Por ejemplo, yo estoy muy dolido con lo que pasa en muchas partes del mundo. Pero últimamente, pues lo que más cercano tengo es, digamos, lo de Palestina, que es una injusticia grandísima. Tenemos a unos presidentes del mundo, ¿no?, los del orden mundial, que están un poco despistados. Y para terminar, digo simplemente que en la ética hay buena gente, mala gente y los despistados. Muchas gracias. Gracias, Javier. Seguimos ahora con Manuel Velázquez. Manuel Velázquez, que ha sido párroco y ha pertenecido a la Delegación Diocesana de Migraciones y que es artista y poeta. Yo estoy en esta plataforma porque estoy en contacto con ese fenómeno de la movilidad humana, que es un fenómeno pues, que nunca ha tenido tanta cantidad de gente, es un fenómeno sin precedentes. Nunca ha habido tanta gente circulando por los países del mundo.
y sobre todo he estado en contacto y sigo en contacto con esa realidad, no de los que vienen a hacer turismo, sino de los emigrantes económicos que vienen huyendo de cosas insoportables. Y aquí aparece lo que hay en el fondo de este modelo, de este sistema injusto en el que vivimos. La tremenda desigualdad y el distinto trato, ¿no?, del que aludía antes Diego. Los que vienen a divertirse, un trato privilegiado. Los que vienen huyendo de cosas insoportables, de injusticias tremendas producidas por el sistema, a esos un trato discriminatorio. Esto es lo que yo quisiera subrayar esta mañana, la perversidad del sistema. Vivimos en un sistema perverso, sobre todo porque pone los intereses del dinero por encima de todo, la rentabilidad por encima de la vida humana, de la vida sobre el planeta. Nos convierte a todos en depredadores, nos destruimos unos a otros, no hay encuentros humanos sino encontronazos de unos con otros, y esto es insostenible, irracional. Esta es la gran trampa. Este sistema está montado en función de la rentabilidad económica. Y sobre todo hay una cosa: confunde la vida con los medios de vida y nos crea falsas necesidades y nos oculta las verdaderas necesidades que todos tenemos. Esa es la gran trampa, esa es la gran mentira en la que nos introduce este sistema de vida. Un reduccionismo tremendo. Se nos crean falsas necesidades. Se producen cosas inútiles. El otro día veía yo un anuncio de un chicle, que el eslogan para venderlo era este: una evasión que se mastica. Decidme qué necesidad humana está cubriendo una evasión que se mastica. Pues es una multinacional. Cantidad de recursos humanos y de dinero para producir evasiones que se mastican. Y sin embargo, no hay dinero para solucionar el problema del hambre, de la sed de los pueblos, de las necesidades verdaderas y urgentes que todos tenemos. Confundimos la vida con la basura y sobre todo con lo que es rentable, con lo que da negocio, con lo que da dinero. Entonces esa es la gran trampa en la que estamos todos metidos. Con lo cual se produce un gran reduccionismo, como digo. Por ejemplo, se dice que aumenta el nivel de vida. ¿Cuándo aumenta el nivel de renta? Pues cuando tenemos más dinero en el bolsillo para comprar más y mejores cosas. Pero para nada se habla de ser más libres, de ser más responsables, de ser más generosos, de ser más buenas personas, para elevar nuestro nivel de vida. Cuando hablamos en términos económicos del nivel de vida, siempre son términos económicos, puramente económicos. El dinero que tenemos. Ha aumentado la renta, ya ha aumentado el dinero de vida. Es que la vida humana se basa solo en lo que tenemos o en lo que somos. Ahí está la gran mentira. Entonces, ¿para qué vamos a insistir? Diego nos lo ha dicho muy bien, nos ha dado las pinceladas. El deseo de la ambición humana rompe el equilibrio ecológico, pone en peligro la vida, la nuestra y la del planeta, y sobre todo, pues, descarta a los más vulnerables, a los más desprotegidos, porque no son rentables, sencillamente, y ya está. Entonces, ante esto yo muy brevemente quiero hacer una propuesta desde, pues, la corriente de espiritualidad en la que yo bebo y que me ayuda a encontrarle sentido a la vida y me da fuerza para seguir luchando. Yo bebo en el Evangelio de Jesús y desde ahí, frente a este modelo
de desarrollo injusto, irracional e insostenible, basado en el crecimiento puramente económico y sobre todo en ese crecimiento que se cree que es ilimitado. Ya se está hablando un poco de decrecimiento, no tenemos que crecer tanto, hay que decrecer para que todos puedan vivir. Tenemos que vivir todos más austeramente y más sencillamente para que todos puedan vivir. Pero eso del crecimiento sin límite y el consumo sin límite, eso nos mete en un callejón sin salida. Eso es irracional. Harían falta 7 planetas como el nuestro si todos nos pusiéramos vorazmente a consumir como consumen los países llamados desarrollados, entre comillas. Porque ¿qué clase de desarrollo es este? Y para poder posicionarnos contra este sistema de una manera lúcida y consciente, yo quiero hacer algunas propuestas. Sobre todo tenemos que hacer varias cosas fundamentales. Cultivar nuestra interioridad y nuestra profundidad personal. Que cada uno beba donde pueda. Hay gente que bebe en aguas contaminadas, que se cree los discursos de cualquiera y que se contenta con lo que le echen. Pero hay que buscar fuentes de vida donde beber y aumentar nuestra interioridad. Romper con el ritmo de vida que nos intenta imponer este sistema y ser alternativos. Decía Diego antes que está habiendo respuestas, siempre hay pequeñas respuestas, siempre hay corrientes subterráneas, aunque sean subterráneas, de fidelidad a lo que tenemos que ser y a cómo tenemos que vivir para ser personas dignas. Están floreciendo brotes, siempre hay brotes verdes, ¿verdad? Pues eso, hay que apuntarse a eso. Hay que apuntarse a todo lo alternativo. Hay que estar muy atento, muy pendiente y romper con el ritmo de vida que se nos intenta imponer. Tenemos que ir contra corriente, claro que sí. Emplear nuestro tiempo en aquello que nos llena de vida, con mayúscula, y contribuye a dar vida a nuestro alrededor. Y 3 propuestas, 3 compromisos. Primero, romper con este sistema consumista y optar por vivir una vida más austera. Eso está al alcance de todos, tenemos que hacerlo. Y hay una tarea educativa que hacer muy importante. Tener menos para ser más. Esto yo lo he aprendido de la bienaventuranza de Jesús. Elegir ser pobre. Felices los que eligen. Los pobres de espíritu son los que eligen ser pobres. Los que se despojan de todo lo superfluo para llenar su vida de amor y de verdad. Eso es una fuente de libertad. Y es una fuente de verdadera felicidad. Tener menos para ser más. Menuda tela tiene esto, ¿eh? Tener menos para ser más. Pues ponte a vivir esto de verdad. Enséñalo a las nuevas generaciones. Tener menos para ser más. Segundo, romper con el individualismo para abrirnos a la solidaridad. Y tercero, romper con una vida acelerada y dispersa en la que nos introduce este sistema para cultivar nuestra interioridad. Esas son las 3 propuestas que yo haría hoy a esta asamblea. Gracias, Manuel. Y terminamos con la intervención de Lola Parras. Ella es licenciada en Historia, Arte y Geografía. Pertenece a la Fundación para la Protección de la Tradición Mahayana. Ha sido directora del Centro Budista Nagarjuna y ahora es su representante en mesas interreligiosas y plataformas como la que convoca este acto.
Muchas gracias. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho hasta ahora. Y yo había escrito esta cosita que voy a leer rápido para no coger mucho tiempo, porque creo que tiene un sabor que me parece interesante, ¿no? Imagina que no te lavas, ni te peinas, que no te cortas el pelo, ni las uñas, que no te limpias los dientes, que te quedas con la misma ropa durante días. ¿Puedes imaginar cómo estarías? ¿Te sentirías bien en ese estado? ¿Serías atractiva o atractivo para los demás? ¿Crees que alguien querría pasar contigo una tarde o un fin de semana? Añade en tu imaginación que los demás están en tu misma situación y que el entorno en que vivís está también sucio y descuidado. ¿Puedes ver cómo sería pasear por un parque o tomar algo en cualquier sitio? ¿Puedes sentir cómo sería vivir así? Las enfermedades, las miserias, los sufrimientos que acarrearía semejante panorama. Pues cuando vamos por la vida matando, aunque sean solo pequeños animales, no digamos ya si matamos a seres de mayor tamaño o a personas, o robando, o agrediendo sexualmente a los demás, cuando mentimos, calumniamos, usamos la palabra para crear desunión o discordia, cuando decimos palabras duras, insultamos, maltratamos a los demás con la palabra, cuando hablamos por hablar sin ningún sentido o interés, cuando arrasamos con nuestras opiniones o herimos donde más duele, cuando somos egoístas en nuestras relaciones o somos malintencionados y crueles, no, o cuando no nos preocupamos de si nuestras ideas son o no son erróneas, si hacen o no hacen daño. Cuando hacemos todo esto, nuestro estado moral es muchísimo peor de aquel que no se lava, que no se peina, etc., y que vive en una sociedad que tampoco lo hace. Porque la sociedad física, el vivir en una pocilga, puede tener graves consecuencias sociales, como la enfermedad o la ruptura social, pero la falta de higiene mental, la falta de ética, genera un entorno humano y de auténtico infierno para todos los que vivamos así. Pues hoy por hoy intentan hacernos creer que esto no es así. Dicen que porque vivamos así no pasa nada, que la ética y la moral son cosas del pasado, de sociedades anteriores que no son nada modernas. De forma que la maldad, la desigualdad, la competitividad, la rivalidad, la iniquidad están a la orden del día en cualquier lugar o relación. Quieren que acabemos con cualquier atisbo de bondad, de compasión, de sabiduría o de trascendencia. Es tu deseo, tu egoísmo, tu opinión, aunque sea un ignorante en la materia opinable, tu ego, en definitiva, el que debe contar, hasta llegar a la desnaturalización, la deshumanización o el nuevo transhumanismo. Y a esto, que seamos medio monos, medio máquinas, es a lo que nos quieren llevar. Un ejemplo de ello lo podemos ver en las propuestas de fiestas como por ejemplo los famosos Halloween, donde los personajes de las peores pesadillas salen a la calle a reivindicar ¿qué? El infierno del que viene con sus muertos, su putrefacción, su asesinato y su violencia. Pero podemos verlo en muchas más cosas, como los modelos sociales de consumismo o de trato social agresivo, la injusticia social, la violencia a las mujeres, las emigraciones de los pueblos expoliados, o lo que se le ofrece a los jóvenes, sin trabajo, sin futuro, pornografía y terrorismo social en el que nadie puede hacerse notar o simplemente expresarse por miedo a ser crucificado en las redes sociales o en los entornos en los que se vive. Y nos extrañamos de que se suiciden. Quizás sea el peor de los males que nos aqueja, y es bien conocido por todos, el que el 1% de la humanidad maneja el 99% de los recursos. Son estas minorías obscenamente ricas e injustas quienes controlan todo. Son estas fuerzas las que mandan en el mundo. ¿Qué quieren estas fuerzas que impulsan o promueven estas ideas, estas modas, estos modelos sociales? Pues ya lo tienen todo. Lo que quieren es que le entreguemos nuestra conciencia, y para eso el primer paso es abolir la ética. Todo concepto de lo que está bien o mal, toda idea de trascendencia, toda idea de espiritualidad. Ya lo tienen todo. El dinero y el poder lo tienen. Lo que quieren ahora es esclavizarlo. Pero a su fruto me remito. Con su modelo, ¿dónde está la felicidad que prometen? Frente a esto, ¿cómo es una sociedad que practica la ética, la trascendencia y la espiritualidad? Es una sociedad donde no se mata, sino que se cuida la vida y se respeta la dignidad de las personas, donde no se roba, sino que se respetan los bienes ajenos, donde no se agrede sexualmente, sino que se practica una sexualidad respetuosa y compartida, donde no se miente, sino que se dice la verdad y se practica el silencio respetuoso, donde no se insulta o se daña con la palabra, sino que se practica el habla amable y compasiva, donde no se calumnia ni se siembra discordia, sino que se practica la conciliación y el consenso,
donde no se habla por hablar, sino que se habla con sentido y se valora mucho el noble silencio, donde no se es egoísta, sino generoso, donde no hay doblez ni mala intención, sino bondad, donde las ideas no se dan por sentadas, sino que se analizan para comprobar que no son dañinas ni para nosotros ni para los demás, y se promueven otras que profundicen en la sabiduría y en la verdad. Una sociedad así sí tiene posibilidad de que podamos desarrollar lo que nos une a todos, nuestro deseo de ser felices y de no querer sufrir. Este es nuestro anhelo más profundo y que nadie puede soslayar. Por lo tanto, la ética es la base que frena la rueda de interminable sufrimiento y crea las semillas para tener una cosecha de experiencias felices. Es imprescindible para desarrollar nuestros deseos más universales. Como dice nuestro querido maestro Lamayese, la intención correcta y una actitud amorosa universal son imprescindibles para encontrar una vida feliz. Por consiguiente, toma en consideración algo como lo que sigue para ayudarte a orientar y encauzar el propósito de cada día. Durante el resto de mi vida, es mi responsabilidad crecer en atención plena y en felicidad. Cada día expandiré la bondad que ya tengo y cada mañana abriré los ojos de la sabiduría para ver más y más profundamente dentro de la realidad interior universal. Asumo la responsabilidad de mi vida y la dedico a los demás, al crecer fuerte en amor benevolente y en sabiduría. Serviré a los demás tanto como me sea posible. Toma la determinación de que esta sea tu manera de vivir, dice Lamayese. Porque ellos trabajan por lo suyo, desorientar nuestras conciencias, pero nosotros tenemos la fuerza de no seguirlos y abundar en lo nuestro, la luz, la bondad, la sabiduría, la compasión y la espiritualidad. Porque nuestras conciencias no podrán manejarlas si nosotros no se las entregamos. Quizá no nos quede más remedio que convivir con ellos, pero jamás nos someteremos ni diremos que está bien el plan de vida que ellos tienen preparado para nosotros. Es más, podremos contrarrestarlos si practicamos diariamente la ética común que está impresa en cada uno de nuestros corazones. Y junto a la ética, la purificación, el reconocer lo malo que hemos hecho, el arrepentirnos, el refugiarnos en aquellas cosas que son lo mejor de nosotros mismos y valorar, no volverlo a hacerlo más y desarrollar así una buena conciencia para nosotros y para los demás. Esta es la propuesta que hacemos y que creo que está impresa en cualquier corazón. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas y a todos los que habéis intervenido. Realmente es una preciosidad escuchar lo que hemos escuchado y nos muestra lo cercanos que estamos cuando nos enfocamos hacia la esencia del ser. Esto es, yo creo, con lo que nos debemos de quedar y es lo que estimula el sentimiento de fraternidad que nos une a todas las personas.